Saludos, buenas, mi nombre es Marlene Cuevas. En esta ocasión estaremos realizando un análisis sobre los proyectos de termometría acústica de gas y termometría de gas dieléctrico constante. Es muy importante iniciar con una introducción acerca de la metodología de la temperatura, la cual representa uno de los pilares fundamentales en el desarrollo científico y tecnológico moderno. En 1960, con el establecimiento del Sistema Internacional de Unidades, se marcó un hito en la estandarización de mediciones a nivel global. Y es que dicha estandarización está relacionada intrínsecamente con la definición del Kelvin. En su definición original, desde 1954 a 2019, el enunciado formal adoptado por la 10ª Conferencia General de Pesos y Medidas CGPM establecía que el Kelvin, unidad de temperatura termodinámica, es la fracción de 1 sobre 273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Algunas características específicas de esta definición es que se fundamentaba en un estado termodinámico único y reproducible, requería agua con una composición isotópica específica, además de que necesitaba condiciones experimentadas estrictamente controladas. Pureza del agua superior al 99.9999%, control preciso de presión atmosférica, ausencia de gases disueltos, equilibrio térmico completo. Luego del 2019 se adopta una nueva definición. El enunciado formal adoptado por la 26 conferencia del CGPM establece que el Kelvin símbolo K es la unidad de temperatura termodinámica del sistema internacional. Se define al fijar el valor numérico de la constante de Boltzmann K en 1.380649 por 10 a la menos 23 sin incertidumbre cuando se expresa en la unidad de joules por Kelvin a la menos 1, que es igual a kilogramo por metro al cuadrado por segundo a la menos 2 por Kelvin a la menos 1, donde el kilogramo, el metro y el segundo se definen en función de H, C y delta B. Algunas de las características fundamentales es que está basada en una constante física fundamental, independiente de cualquier material o condición específica, vinculada directamente con la energía térmica molecular y relacionada matemáticamente con otras constantes fundamentales, aplicable en todo rango de temperatura físicamente alcanzables y compatible con principios de mecánica cuántica. Este cambio se ve influenciado por lo siguiente. Se involucraron algunas limitaciones técnicas. Estas fueron variabilidad en la composición isotópica del agua, diferencias regionales naturales, efectos de fraccionamiento isotópico, dificultad en la estandarización, costo de purificación isotópica y otras restricciones prácticas donde se desarrollaron o se destacan lo que son dificultad en la realización exacta del punto triple, sensibilidad a impurezas, efecto de presión hidrostática, tensiones en la celda, efectos de envejecimiento, pero también se destacan algunas limitaciones conceptuales. Estas son dependencia de una sustancia específica, restricción a un único punto de temperatura, dificultad en la extensión de temperaturas extremas e inconsistencia con definiciones modernas de otras unidades del sistema internacional. Ahora nos adentraremos a los fundamentos técnicos de los proyectos, iniciando con el proyecto de termometría acústica de gas, conocido como AGT. Es importante recalcar que la termometría acústica de gas representa un avance fundamental en la medición primaria de temperatura. Es crucial entender que este método revolucionó nuestra capacidad de medición al vincular directamente propiedades acústicas con la temperatura termodinámica. El proyecto de termometría acústica de gas AGT fue una iniciativa desarrollada para redefinir la temperatura en términos de la constante de Boltzmann, con el objetivo de mejorar la precisión en la medición de la temperatura absoluta. Este proyecto se realizó principalmente en el National Institute of Standards and Technology, NIST, en Estados Unidos y también en el PTB, en Alemania, entre los años 2000 y 2008. A través de la medición de la velocidad del sonido en gases como el helio, el proyecto buscó una referencia que eliminara la dependencia del punto triple del agua, tradicionalmente utilizado para definir el Kelvin.
El objetivo del AGT fue medir la temperatura de manera precisa mediante la relación entre la velocidad del sonido en un gas y su temperatura absoluta, obteniendo así una referencia directamente vinculada a la constante de Boltzmann. Esta técnica permitiría calibraciones de alta precisión sin depender de referencias inestables, mejorando la universalidad y fiabilidad del Kelvin en el Sistema Internacional de Unidades SI. Entonces, podemos abundar aquí que el fundamento científico del proyecto AGT, la técnica se basa en la termodinámica de los gases ideales, que establece que la velocidad del sonido en un gas ideal depende exclusivamente de la temperatura y de la masa molecular del gas. Para el AGT, el gas utilizado fue helio ultrapuro, debido a que sus propiedades de estabilidad y bajo peso molecular, lo cual reduce la incertidumbre y mejora la exactitud en la medición. Aquí podemos ver la ecuación utilizada en el AGT, donde se relaciona que C es la velocidad del sonido en el gas, Y es la relación de las capacidades caloríficas Cp y Cv, una constante para gases ideales, R es la constante universal de los gases, T es la temperatura absoluta del gas y M es la masa molar del gas. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo del proyecto de la AGT. La fase 1 fue el diseño y construcción del resonador acústico entre el 2000 y el 2002. Esta fase se centró en este diseño del resonador acústico de alta precisión que fuera capaz de medir frecuencias con incertidumbre mínima. Este resonador fue desarrollado en el NIS y el PTB y estaba fabricado de materiales altamente estables para evitar la expansión térmica que pudiera afectar la precisión de las mediciones. Aquí los principales colaboradores fueron el doctor Michael Moldover del NIS y el doctor Hartmut Helwig del PTB. Algunas de las características del resonador es que era de una esfera de acero inoxidable con un diámetro calculado a escala submicrométrica diseñada para evitar vibraciones no deseadas y pérdida de sonido. La fase 2 fue la experimentación con gas helio y medición de velocidad del sonido entre el 2003 y 2006. Durante esta fase se llenó el resonador con helio ultrapuro y se llevó a cabo una serie de pruebas para medir la velocidad del sonido a diferentes temperaturas controladas. Las pruebas incluyeron mediciones de precisión y ajustes para reducir las interferencias externas. El proceso de medición es que se estableció una frecuencia inicial para generar ondas acústicas en el resonador, se midió la frecuencia resonante del sonido propagado en el helio, se calculó la velocidad del sonido utilizando la frecuencia medida y las características del resonador y se repitieron las mediciones en diversas temperaturas para analizar la relación lineal entre la velocidad del sonido y la temperatura. Los resultados obtenidos es que las mediciones alcanzaron una precisión extremadamente alta con una incertidumbre inferior a 0.001 Kelvin en los resultados de temperatura. La fase 3 es conocida como validación de resultados y comparación entre el laboratorio entre el 2007 y 2008. Una vez obtenidos los resultados experimentales, estos fueron sometidos a una fase de validación mediante comparaciones entre el laboratorio entre el NIS y el PTB. Se llevaron a cabo pruebas de replicación para verificar la consistencia de las mediciones y reducir cualquier posible sesgo experimental. En el proceso de validación, los resultados del NIS fueron comparados con los obtenidos en el PTB, se ajustaron las calibraciones para corregir pequeñas discrepancias entre laboratorios, se emplearon mediciones adicionales en un rango de temperatura para validar la precisión en distintos puntos de la escala Kelvin y el resultado de esta validación es que el AGT fue validado con éxito como un método capaz de ofrecer mediciones reproducibles y de alta precisión. La técnica fue reconocida por la Conferencia General de Pesas y Medidas CGPM como un avance significativo para la redefinición del Kelvin. Es importante destacar que la AGT propuso innovaciones en varios aspectos. Con respecto a la medición acústica de alta precisión, introdujo el desarrollo de técnicas de excitación y detección ultrasensibles que permiten medir variaciones de frecuencia del orden de partes por billón, implementación de métodos de procesamiento de señal adaptables que eliminen efectivamente el ruido ambiental, creación de algoritmos específicos para la identificación y compensación de modos de resonancia,
Y en cuanto al sistema de control ambiental, el diseño de cámaras de aislamiento térmico multinivel que reduce las fluctuaciones térmicas a menos de 0.1 milikelvin. Implementación de sistemas de control de vibración que atenúan perturbaciones mecánicas hasta 60 decibelios. Desarrollo de métodos de compensación barométrica que eliminan efectos de variación de presión atmosférica, pureza y control de gas. Para esta parte, la implementación de técnicas de purificación que logran niveles de pureza del helio superiores al 99.9999%. Desarrollo de sistemas de monitoreo continuo en que detectan contaminantes a nivel de partes por trillón. Creación de protocolos de manejo de gas que previenen la degradación durante experimentos prolongados. El proyecto de termometría de gas dieléctrico constante fue un esfuerzo paralelo al AGT con el propósito de contribuir a la redefinición del Kelvin, utilizando una técnica independiente basada en la constante dieléctrica de gases. Al igual que el AGT, este proyecto fue impulsado por la CGPM y se lleva a cabo principalmente en el NIS y el PTB entre los años 2001 y 2009. Su objetivo era medir la temperatura a partir de la susceptibilidad dieléctrica de gases nobles, en este caso helio ultrapuro. El objetivo del DCGT fue establecer un método de medición de temperatura preciso y reproducible mediante la relación entre la constante dieléctrica del helio y la temperatura. Este método permite una referencia que, al igual que el AGT, depende únicamente de constantes fundamentales y de propiedades moleculares de los gases nobles. El fundamento científico es que la termometría dieléctrica se basa en la relación entre la constante dieléctrica de un gas y su temperatura absoluta. La constante dieléctrica de un gas varía con la densidad y la polarizabilidad de sus moléculas. Y en el caso de los gases nobles como el helio, particularmente adecuada para mediciones precisas porque estos gases presentan poca variabilidad en sus propiedades moleculares bajo diferentes condiciones de temperatura. Este proyecto también fue desarrollado en tres fases. La primera fase fue el diseño y construcción de la cámara de medición dieléctrica desde el 2001 al 2003. Esto consistió en el diseño de una cámara de resonancia dieléctrica de alta precisión para alojar helio y medir la constante dieléctrica con mínima incertidumbre. La cámara fue diseñada en colaboración entre el NIS y el CNRS, asegurando que el helio se mantuviera en condiciones controladas y libre de contaminantes que pudieran alterar sus propiedades dieléctricas. La fase 2 es la experimentación y medición de la constante dieléctrica del helio en el 2004 y 2008. Durante esta fase, la cámara de resonancia dieléctrica fue cargada con un helio ultrapuro y se realizaban mediciones sistemáticas de la constante dieléctrica en función de la temperatura. A diferencia del AGT, el DCGT enfrentó desafíos adicionales debido a la necesidad de mantener la estabilidad de la constante dieléctrica en diversas condiciones de temperatura. El procedimiento de medición fue el siguiente. El helio en la cámara fue sometido a un campo eléctrico constante. Se midió la variación en la constante dieléctrica del gas mediante sensores de alta precisión. Se determinó la temperatura absoluta a partir de la relación entre la constante dieléctrica y la polarizabilidad del helio. Los resultados de la medición es que las mediciones alcanzaron una precisión considerable, aunque fue más difícil alcanzar el mismo nivel de precisión que en el AGT, debido a la sensibilidad dieléctrica del helio en diferentes condiciones de temperatura. Pues la fase 3 fue la validación de resultados y comparación con el AGT entre el 2008 al 2009. Finalmente, los resultados del DCGT fueron comparados con los del AGT y validados mediante pruebas de interlaboratorio entre el NIS, el PTB y el CNRS. La validación incluyó pruebas de reproducibilidad y consistencia entre los distintos laboratorios. Los resultados obtenidos por el DGT fueron evaluados en el NIS y el PTB. Se realizaron ajustes en los parámetros de presión y temperatura para mejorar la concordancia entre los resultados. Se concluyó que si bien el DCGT ofrecía una alternativa viable, presentaba mayores desafíos en cuanto a la estabilidad y precisión en comparación con el AGT. El DCGT se estableció como una técnica válida, pero con una precisión inferior a la AGT, lo que limitó su acción generalizada como base principal para la redefinición del Kelvin. También podemos indicar que en este proceso se llevaron a cabo innovaciones como el desarrollo de capacitores de precisión con estabilidad mejor que una parte en 10 elevado a la 8, implementación de técnicas de medición
que supera limitaciones tradicionales cuanto a la impedancia, creación de sistemas de blindaje electromagnético que reduce interferencias externas a niveles insignificantes. Algunos factores de éxito del AGT es la madurez tecnológica, que fue el aprovechamiento de avances en acústica de precisión, colaboración internacional. Para este proyecto se unieron mayores esfuerzos, se da un apoyo más intensivo en cuanto a los laboratorios nacionales participantes, lo que permitió la validación cruzada de resultados, optimización de procedimientos experimentales y desarrollo en conjunto de soluciones técnicas. Y también la fundamentación teórica, que esta demostró ser más robusta con una conexión más directa entre las cantidades medidas y la temperatura termodinámica, lo que facilitó la evaluación de incertidumbres y la identificación de fuentes de error sistemático. Aquí podemos ver algunas de las ventajas metrológicas avanzadas de estos proyectos. Se destaca en cuanto a la termometría acústica, medición de velocidad del sonido en gases monoatómicos y determinación de energía cinética molecular, además análisis de modo de resonancia y control de efectos de interacción molecular, caracterización de efectos de frontera y correcciones por no ideabilidad de los gases. La termometría entonces del ruido de Johnson, tenemos mediciones de fluctuaciones de voltaje en conductores, análisis espectral del ruido térmico, correlación con temperatura absoluta, caracterización de efectos cuánticos, control de efectos de interferencia electromagnética y calibración del sistema de medición eléctrica. En cuanto a la radiometría del cuerpo negro, tenemos la medición de radiación electromagnética térmica, análisis espectral de emisión, caracterización de emisividad, control de efectos de reflexión y corrección por absorción atmosférica. Es importante mencionar que los proyectos de termometría acústica de gas y termometría de gas dieléctrico representan un hito fundamental en la historia de la ciencia de la medición. El proyecto AGT, con su destacada precisión de 0.24 partes por millón y su superior reproducibilidad entre laboratorios internacionales, emergió como el método más exitoso, estableciendo nuevos estándares en la medición de temperatura termodinámica. Este éxito es respaldado por avances en instrumentación, control experimental y colaboración internacional. No solo contribuyó decisivamente a la redefinición del Kelvin en el 2019, fundamentada en la constante de Boltzmann, sino que también abrió nuevos horizontes en investigación científica y aplicaciones tecnológicas. Este impacto combinado de ambos proyectos ha transformado fundamentalmente nuestra capacidad para realizar mediciones térmicas precisas, estableciendo bases sólidas para futuros avances en metrología, investigación científica y desarrollo tecnológico, demostrando así la importancia crítica de la precisión y trazabilidad de las mediciones de temperatura para el progreso científico y tecnológico global. Muchas gracias.